Técnico Futsal se crea el 5 de noviembre de 2018 y a partir de ese día que estoy, se arrancó con simplemente 10 jugadores en una sola categoría. En ese momento entrenábamos mucho en lo que es el colegio, el instituto técnico, la mayoría de los inicios salimos de ahí. De ahí empezamos a entrenar más fuera del colegio, empezó a sumarse gente que se interesaba, chicos de otros cursos, y bueno, se fue dando naturalmente de que cada vez eran más interesados, cada vez era más gente, cada vez estábamos más turnos, más entrenamientos. A raíz de eso empezamos a tener más equipo, después más entrenadores, sumar categorías mayores, después categorías más infantiles, después el femenino, y bueno, se fue dando todo así de forma natural. Cada vez había más gente interesada y tuvimos que ir amoldando para que bueno, toda esa gente que quería estar pueda estar. Nosotros logramos ascender de manera consecutiva de primera B a primera A, de primera A a Elite 2 y de Elite 2 a Elite 1, todo de forma consecutiva. Y bueno, era la primera vez que iniciamos el proyecto en primera B, ir conociendo cada categoría nueva, primero conocer la categoría B, amoldarse a lo que eran los equipos, nuestro equipo, después pasar a primera A, amoldarse a esa categoría nueva, a buscar jugadores que se sumen, hacer los cambios que haya que hacer en el equipo, después el Elite 2 lo mismo, y así hasta poder llegar a lo que más queríamos, que era la máxima categoría. Nosotros en todos los ascensos nunca salimos campeones, siempre llegábamos a las finales y ascendíamos por eso. Nos costaba mucho la adaptación porque era la gran mayoría eran chicos que nunca habían competido en mayores. Cada torneo que pasaba era su primer torneo en esa categoría, su primer torneo con un poco más de exigencia y demás, y bueno, nos íbamos armando al mismo tiempo que nos íbamos amoldando a la categoría, que teníamos que competir, conseguir resultados, y bueno, por suerte se dio todo. Bien, nosotros entrenamos en el complejo de Avellaneda, entrenamos 2 veces por semana. Generalmente las categorías mayores entrenan martes y jueves o lunes y miércoles, dependiendo de cada categoría. Generalmente los horarios son desde las 8, 8 y media hasta las 10. Y bueno, tratamos que los entrenamientos sean muy representativos de los momentos que pasan en los partidos, que sean cosas que se vean o que nos sirvan para los partidos y que repliquen un poco lo que pasa en un partido. Y que bueno, que se juegue mucho, que haya mucho juego en el entrenamiento y que bueno, haya un buen ambiente para que también eso colabore a que bueno, que todos estemos en una mejor situación ahí entrenando. Fue cuando me ofrecieron estar como director técnico en el técnico futsal. Yo en ese momento todavía seguí jugando y me coincidían lógicamente los horarios de entrenamiento con lo que era la escuela, el estudio, la facultad. Entonces en ese momento era elegir una cosa u otra y se dio con total naturalidad, porque me gustaba más seguir dirigiendo y dejar de jugar. Cambio de rol importante, donde pasan muchas cosas a tu responsabilidad, pero bueno, era algo que yo venía un poco ya haciendo, le venía encontrando la vuelta y me gustaba. Y bueno, sentía que como jugador también ya había hecho varias cosas que me habían parecido buenas y que bueno, por ahí no tenía ese hambre de seguir buscando más. En cambio, como DT sí tenía esa motivación para seguir buscando. No, sí, siempre es una ventaja, siempre sirve porque hay un par de experiencias que vos adquirís jugando que después te sirven para transmitírsela a otro jugador. Creo que sí, que es muy importante. También la posición donde yo estaba, que era arquero, de ver todo desde atrás y tener la visión de toda la cancha, creo que también lo que es la importancia del equipo, de estar siempre tirando para adelante, siempre bancando. Por ahí como jugador, como arquero te pasa eso, de tener que estar
muchas veces cuando el equipo por ahí es superado ofensivamente o algo por el estilo, tener que estar poner el cuerpo para que el equipo no caiga y tener que estar vacando y bueno, justamente de atrás, corrigiendo defensivamente, tratando de dar una ayuda ofensivamente, un orden, tratar de estar acomodando todo. Me gusta el orden, eh, me gusta jugar, por más de que parezca redundante. Eh, y bueno, sí, que haya garra, por así decirlo. Generalmente siempre divido los partidos en lo que es, bueno, pelota parada, tanto ofensiva, defensiva, la salida, que me parece que son por ahí los momentos más importantes, eh, el juego y bueno, la definición, la finalización, por así decirlo, en base a ver cómo presionan en salida, cómo marcan las pelotas paradas, cómo atacan las pelotas paradas, cómo salen, y de ahí cómo más o menos qué recursos usan para jugar fuera de la salida y fuera de la pelota parada, es más o menos lo que me marca qué es lo que harán, qué es lo que hacen y cómo puede hacer para neutralizar eso o sacarle ventaja a eso. Digamos. Forma, por así decirlo, o la búsqueda generalmente es la misma para todos los equipos. Sí, lo que cambia, bueno, justamente los rivales que te enfrentas cada semana y también cada grupo de jugadores o jugadoras que tenés, que algunos pueden hacer unas cosas, otros pueden hacer otras, pero más o menos la búsqueda con todos los equipos es la misma. Siempre se suele hacer el comentario cuando pasa eso, de decir no se haga más faltas. Un poco eso lleva a que el jugador por ahí capaz que entiende de que bueno, ya no se tiene que marcar fuerte o ya no se tiene que presionar o ya tenemos que tener una defensa mucho más pasiva. Se trata de hacer énfasis en que hay que seguir apretando, simplemente no hacer faltas inocentes o algo por el estilo. Sí es verdad que juega mucho en la cabeza eso, pero se trata de que el jugador no piense de que de repente tiene que dejar de marcar, digamos. Yo creo que, bueno, es algo que lo vengo pensando hace tiempo, creo que el movimiento de pies a la hora de marcar, sobre todo, es muy importante, lo que es el pie pivot, el pie motor, cuál se desplaza primero en cada caso, cuándo se cruzan los pies, cuándo se mueven en paralelo. Yo noto que un jugador que maneja muy bien eso, que por ahí se lo maneja mucho el básquet, saca mucha ventaja porque generalmente está bien posicionado, bien parado, bien predispuesto para salir por un lado o para el otro, para no comerse enganches. Es un tema que hace rato vemos pensando que es muy importante, lógicamente todo lo físico en cuanto a resistencia, en cuanto a fuerza, cada vez se nota más de que el jugador que está mejor preparado en eso saca mucha ventaja. Y en cuestiones técnicas, bueno, están los recursos propios del futsal, lo que son los controles, los tipos de remate, los tipos de fintas y demás. Creo que el jugador que maneja eso suele tener una ventaja más, partiendo de lo básico, de un buen control y un buen pase. Digamos. Bastante bien encaminado, creo que cada torneo que pasa se nota que estamos un poco mejor. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir por cómo vamos. La aparición de nuevos medios siempre se festeja, que se hable más de futsal, que se vea más de futsal, siempre la aparición de nuevos equipos, la incorporación de nuevos jugadores, de jugadores cada vez más chicos, cada vez más torneos, tanto de selecciones como de clubes. Creo que todo ese combo está haciendo de que el futsal, cada torneo que pasa, es un poco mejor. A mí me gustaría que no haya, que se pueda jugar en tu cancha por más de 15 segundos, que por ahí la regla actual es esa, de que se tiene que sí o sí pasar a la otra mitad de cancha antes de los 15 segundos. Tengo entendido que en el otro futsal está permitido. Esa regla me gustaría bueno, que se elimine bueno, para no forzar tanto a que sea tan ida y vuelta o que los mismos jugadores se sientan apurados en ir hacia la otra mitad de cancha. Creo que favorecería que haya un poco más de juego, digamos. Y acá creo que el futsal, en lo que es futsal tucumano, CAF, por toda la trayectoria que tiene todos los años, creo que actualmente está siendo un poco más competitivo.
La realidad es que no conozco mucho de la otra rama, nunca estuve, así que todo lo que puedo opinar es de, no sé, lo que veo en video, lo que por ahí se puede llegar a hablar, pero por lo menos donde yo estoy, staff, creo que está bastante bueno. Que a largo plazo estaría bueno que esto bueno sea un poco más profesional cada vez. Soñando un poco estaría bueno, no sé, en el futuro llegar a vivir de esto, por así decirlo. Sabemos todo que es muy complicado. Pero bueno, los objetivos deportivos siempre son armar un buen equipo, lograr que el equipo funcione y bueno, lograr el objetivo, ya sea un ascenso, un título o algo por el estilo, que bueno, ese es un poco el objetivo general de cada uno de los equipos en los que estoy. Que tomen una decisión clara de decir o sos DT o sos jugador, digamos. Se pueden hacer las dos cosas, pero creo que tiene que estar claro qué es lo que principalmente sos. Porque bueno, tomárselo al rol de entrenador o darle la importancia al rol de entrenador va a ser lógicamente que te lo tome más en serio, que por ahí hagas un par de cosas que por ahí otro que no le da tanta importancia no lo haría. Y el consejo es, bueno, tener en cuenta de que estás a cargo de un grupo de gente donde tus decisiones cambian mucho sus situaciones, tanto los partidos como de su vida, y que, bueno, manejar todo eso con mucha responsabilidad, mucho cuidado y, lógicamente, prepararse para lo que uno pueda llegar a decir o hacer, sea con un sustento y haga bien más que mal.